Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Tenemos como invitado al profesor Joaquín Riera Ginestar. Es licenciado en Geografía e Historia, diplomado en Estudios Avanzados de la DEA, en el área de conocimiento geográfico, muchísimos trabajos académicos en el área de Geografía e Historia, publicaciones como Maletas de Cartón, 50 años de inmigración española a Alemania, la Guerra Civil y la Tierra de España, y la Tercera España, perdón, El Jesús de la Historia, el otro legado de Jesús, y un maravilloso libro que se llama El Arte del Bien Vivir. No solamente maravilloso, detallado, completo, con aplicaciones de las lecciones de algunos filósofos clásicos a nuestra vida diaria y a diversas situaciones. Bienvenido, profesor Joaquín, un placer tenerlo aquí en el Para Séptimo mí Laberinto. estar en vuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, tenemos este título de su libro que se llama El arte del bien vivir. También quizás hace una resemblanza al título del arte del buen vivir también, de Schopenhauer, el filósofo. Pero usted hace primero una introducción a algunos filósofos clásicos para tomar lecciones de esos filósofos clásicos que puedan ser aplicados a la vida diaria. ¿Por qué se concentró en algunos filósofos en particular? Sí, concretamente el libro gira en torno a la figura y a la filosofía de Epicuro y el epicureísmo, ¿no? Efectivamente. Una figura dentro de una filosofía, de una corriente filosófica que, como usted bien ha dicho, incluye otros, otras ideologías como la de los estoicos. Pues bien, la elección de esta filosofía en concreto es porque a lo largo del tiempo, casi desde el momento en que apareció, ha sido como difamada, denigrada y se ha perdido la mayor parte de los escritos de este filósofo y no ha sido fruto de la casualidad, sino por el mensaje que aportaba al ser humano, digamos, ¿no? Que era incómodo tanto para las élites religiosas como las políticas. Ya emperadores romanos persiguieron la obra de Epicuro y no podemos hablar que fuera ya el cristianismo, sino que mucho antes de ello pues se ha perseguido, y en la introducción se habla de las filosofías anteriores a la filosofía helenística, como la platónica, ¿no? Y la aristotélica, a las cuales las filosofías helenísticas son como una respuesta. Dejan de lado un poco los asuntos del Estado y las elucubraciones que hablan de cosas que no son tan, que no se pueden tocar, ¿no? Para referirse al hombre y a la vida cotidiana, ¿no? Son unas filosofías más prácticas, más que especulativas, aunque también estas anteriores filosofías, evidentemente, se aplicaban a la polis, ¿no? Al gobierno de la ciudad, al buen gobierno. Ahí tenemos la República de Platón o la política de Aristóteles. Digamos que las filosofías helenísticas, que están los cínicos, están los estoicos, están los escépticos y están los epicúreos, se encauzan o se centran más hacia la vertiente del día a día y de un saber práctico para una época convulsa como la actual. Luis, Sí, profesor, encantado de estar con usted. Déjeme decirle que su libro es una maravilla. Realmente un excelente libro Muchísimas y gracias. que hay que recomendar que se lea. Revisando su libro, profesor, me surgieron muchas cosas y que usted la plantea de alguna manera, pero yo me preguntaba, bueno, está bien, me identifico con esa filosofía, si se puede llamar así, epicurista. No sé si empleo mal el término, pero la filosofía de Epicurio, pero ¿cómo hacerlo en un mundo tan dinámico, tan cambiante, lleno de tecnología? ¿Cómo es el bien vivir a su modo de vivir en este mundo en donde cambian las cosas, en donde las relaciones entre países son tan tensas, en donde en un abrir y cerrar de ojos puede suceder pues tantas cosas buenas como tantas cosas malas? Pues no es una pregunta de fácil respuesta, evidentemente, ¿no?
1001 libros de autoayuda intentan responder a esa pregunta. Yo creo que es bueno recoger lo que los sabios de la antigüedad ya han tenido que decir sobre situaciones como la actual, de globalización, por ejemplo, que no siempre es algo positivo, ¿no? Porque el cosmopolitismo está muy bien, pero cuando se supone que todos comparten en igualdad unos valores, una manera de ver la vida, pero hoy en día la globalización parece que va en beneficio de unos y en detrimento de los otros. ¿Cómo se aplica esto? Pues mirándonos un poco hacia nosotros mismos, pero sin malinterpretar esto, porque evidentemente hoy en día el hedonismo, que es la filosofía epicúrea de amor al placer, pero bien entendido como ausencia de dolor, y el individualismo están causando estragos y realmente sirven a las instituciones económicas y políticas para que determinen cómo tiene que ser la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué manera asimilar e intentar llevar a cabo prácticamente esta filosofía? Pues aislándonos un poco de nuestro entorno sin dejar de vivir en el mundo que nos rodea, reflexionando, sentándonos y serenándonos. No específicamente haciendo meditación, sino en cada uno de los acontecimientos de nuestro día a día, recordar que no hay bien que no se pueda alcanzar y no hay mal que no se pueda superar, y que no hay que temer a la muerte, que es algo que estamos obsesionados, no la queremos ver, pero la tenemos en todas las noticias, ¿no? En las imágenes que nos inundan con imágenes violentas. Intentar sustraernos un poco a esto y cada vez que realicemos un acto intentar utilizar la prudencia para que por nuestra parte no quede el ejercicio de lo que se llama el espíritu crítico, ¿no? Vamos a ver, nadie tiene la clave para que todo le salga bien, pero como mínimo hay que pararse un poco y reflexionar antes de actuar pensando en lo que dirá el vecino, el político o la pareja. Es ser un poco nosotros mismos sin volvernos narcisistas y egoístas, que es lo que hoy en día lleva al individualismo. Pero esto no es fácil de hacer porque queremos seguir la corriente, tener lo que tienen los demás, ser como son los demás, y por lo tanto no nos paramos a reflexionar si realmente estamos actuando como queremos actuar. Usted, profesor, que ha estudiado el epicureísmo y los elementos en el cual se desarrolló en el contexto helenístico, como usted indicaba hace un momento, ¿qué elementos, por supuesto, guardando las distancias históricas, etcétera, que estuvieron presentes en el contexto helenístico y que fue el momento en el cual surgió o se alimentó el epicureísmo, están presentes hoy en día? Pues, por ejemplo, a nivel político hay un desengaño hacia las instituciones políticas y los representantes legítimos por parte de los votantes, por parte de los ciudadanos. ¿Por qué? Por casos de corrupción, por gestión de situaciones como la pandemia que han recortado libertades, defendiendo el derecho a la vida, ¿no? Pero por otra parte han recortado libertades, y de que cada 4 años uno vota, al menos en España, y ese voto se supone que es un contrato como el que une a cualquier persona con un empresario, pero realmente no se cumple ese contrato. Entonces, en la época de Epicuro, ¿qué pasó? Que las polis griegas perdieron su independencia después de que el imperio de Alejandro Magno se disgregara en pequeños reinos autoritarios. Eso dio lugar a guerras, eso dio lugar a crisis económicas. Lo que estamos viendo ahora, guerras, crisis económicas, dio lugar a tiranías, a populismos, a polarización de la sociedad. Entonces, el ciudadano de a pie, aunque hay que salvar la distancia histórica, dejó de confiar y dejó de creer que su participación en los asuntos públicos podía servir para cambiar las cosas. Entonces se miró un poco hacia sí mismo para tratar de encontrar la felicidad rodeándose de un grupo de amigos afines. Eso llevó al apoliticismo. Hoy en día realmente la política muchas veces se reduce a eslóganes políticos, a tweets y a poco más. No hay una profundización en conceptos
realmente importantes, ¿no? Ya se han superado la época de las grandes ideologías, de la ideología marxista, el liberalismo también. Tenemos todo neocapitalismo, neoliberalismo, neocomunismo, como queramos llamarlo. Hay como un derrumbe de aquellos valores que durante la época de la Ilustración se ensalzaron, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad. Todo esto ha quedado un poco de lado y en este mundo cada uno quiere buscarse su propia salida. Esto lleva al individualismo. En aquella época entendido de una manera y en esta de otra. En esta el individualismo está mediado por la sociedad del consumo. Uno piensa que está actuando con autonomía, pero realmente está repitiendo un comportamiento que le dictan los medios de comunicación y la publicidad. Ese individualismo bien entendido no es malo, porque cada uno tiene sus necesidades, pero hoy en día es un falso individualismo. Irracionalismo. La desconfianza en la política, el miedo a lo incierto, a la guerra, a la crisis económica, provoca que la gente acuda no solo a políticos que prometen cosas que no se pueden cumplir, sino también recurre a elementos que se habían superado ya, como las curaciones alternativas a la medicina tradicional, como confianza en gente que puede ver el futuro de alguien. Estamos volviendo a la irracionalidad. Y también cuando se relaciona a la gente a través de las redes sociales, se ve un comportamiento de linchamiento, ¿no? De cultura de la cancelación, de poca gana de dialogar para llegar a algún entendimiento o no, pero al menos intentar aprender. Epicuro decía que cuando en un debate uno perdía, dos entablaban una discusión, quien más aprendía y quien más sacaba de provecho era el que perdía. Hoy en día esto es inaceptable, ¿no? En las redes sociales uno tiene que quedar siempre por encima del otro. No puede ser que reconozca que se ha equivocado. Y por último, también el cosmopolitismo, que hoy en día, hemos hablado antes un poco de eso, la globalización, que trae consigo la multiculturalidad, algo que a priori es muy interesante, pero que después se convierte en una interculturalidad que es difícil de llevar a cabo porque cada uno de estos grupos se quiere mantener en sus tradiciones religiosas, culturales, idiomáticas, y es muy difícil engarzar a diferentes culturas en sociedades que están en una crisis económica permanente y cuyos valores éticos brillan por su ausencia, porque la posmodernidad a la que aplicamos esta filosofía de Epicuro es la época donde la estética se impone a la ética, donde todo vale, todo es permisible y realmente lo que dicta lo que vale es el mercado, el valor que tiene el mercado. De ahí aparecen las tendencias y las modas, porque ya no hay ni estilos como en el arte clásico, es todo pasajero. Todos estos elementos, digamos que se repiten en la actualidad y por eso hacen aplicable a los principios de la filosofía epicúrea a nuestra época posmoderna. Profesor, hay otra escuela que es la escuela de los estoicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál se acerca más a esta realidad que estamos viviendo en estos momentos? Esta realidad tan cambiante, fíjese, estamos en medio de una nueva revolución industrial, la cuarta, en donde todo es digital, en donde todo se valora desde otro punto de vista. Todo es virtual casi, es como el mundo de las ideas platónico, vivimos en una realidad virtual. La gente está insensibilizada, los adolescentes, ante la violencia que ven tranquilamente como si fuera un videojuego más a través de YouTube. Bueno, me pregunta usted por la diferencia con la filosofía helenística estoica. Bueno, la fortuna que ha tenido a lo largo de la historia esa ideología nos permite sacar ciertas conclusiones. Es que es una ideología, la estoica, que beneficia al poder, porque si no, también se hubiera perdido gran parte de obras de filósofos como Séneca, el cual, siendo estoico, al mismo tiempo servía al poder, porque el estoicismo, en el fondo, creo yo, lo que está diciéndonos es que aceptemos todo lo que nos ocurre, como que nos adaptemos a las circunstancias. Es un poco una filosofía derrotista, un poco una filosofía de aceptar la providencia
sea Dios, sea una energía o sean las circunstancias puras y duras de la realidad. Esta filosofía está bien para tiempos de crisis, para sobrevivir, pero es, digamos, muy triste. El epicureísmo se desliga de esa aceptación sumisa y quiere encontrar placer, aunque sea un placer que hoy en día nos parecerá nada, como por ejemplo no tener hambre, no tener frío, no tener sed. Quiere encontrar un placer que sea lo que le dé la felicidad, independientemente de las circunstancias, pero siempre busca el placer. El estoicismo no busca el placer. El estoicismo busca la conformidad del interior del ser humano con lo que le rodea. Epicuro también nos habla de eso. Dice que sí, por supuesto, que no podemos ir en contra de las circunstancias, pero que la prudencia tiene que ayudarnos a determinar qué placeres y qué dolores, porque a veces es necesario pasar por dolores, como el estoicismo que dice que hay que aceptar el destino, cuáles son convenientes para la salud del cuerpo que permita a la mente alcanzar la ataraxia. Los estoicos tienen la apatía. La apatía hoy en día sabemos que es una persona apática, es como que le da igual todo, que no le importa nada. En cambio, los epicúreos tienen la ataraxia. Esta ataraxia es una especie de estado nirvánico, pero que no le impide al individuo relacionarse con el mundo y de manera activa para buscar el placer siempre, por supuesto. Mientras que el estoico, sus aspiraciones son limitadísimas. Él, antes de ir a un sitio, ya por ejemplo los baños, es un ejemplo que pone Epícteto, sé que si voy a los baños van a empujarme, van a robarme, tengo que ir preparado, y ya lo disfruta. El epicúreo no piensa lo que va a ocurrir en los baños, va a aprovechar hasta lo malo que le pase ese día. Digamos que esa sería la diferencia principal. Profesor, si hay un filósofo pesimista es Schopenhauer, el filósofo alemán, puede englobarse dentro de los pesimistas. Y él tiene un libro que se llama El arte del buen vivir, pero usted llama a su libro El arte del bien vivir. ¿Qué diferencia el buen vivir del bien vivir? Y también quisiera que me contestara una pregunta sobre la felicidad. Los estoicos diferenciaban la felicidad de tener certeza, conocimiento de lo que está en nuestras manos, de lo que escapa de nuestras manos. En el caso del epicureísmo, ¿en dónde radica la felicidad para el epicureísmo y si esa felicidad en los tiempos actuales se puede alcanzar de alguna manera? En primer lugar, sí, el libro El arte del buen vivir, pero realmente es un libro que nunca publicó Schopenhauer. Se ha recogido, después se ha reconstruido ese libro en apuntes que él dejó. Y efectivamente, él era un pesimista y a él se contrapone la figura de un pesimista al cual la vida le fue estupendamente bien. Su único fracaso fue que no consiguió alumnos, que se los llevó Hegel, pero su vida fue maravillosa, de un burgués con rentas. En cambio, Epicuro está muy conectado con Nietzsche, aunque Nietzsche eran dos enfermos del estómago, los dos, aparte de otros problemas que tenía Nietzsche que fueron acrecentándose, y los dos sabían lo que sabía Schopenhauer: el mundo es lo que es, no es ninguna maravilla, pero uno tiene que darle su sentido. Esa es la diferencia un poco con lo que me decía de que los estoicos saben que hay un límite en el cual ellos ya no pueden actuar. Lo que está en mis manos lo puedo cambiar, el resto no. Pero ¿dónde está ese límite? Y el límite un poco lo pone el epicureísmo en el placer. El límite en que tú puedes actuar en tu entorno intentando modificar las circunstancias que te envuelven sin resignarte a ellas es hasta el punto en que tú obtengas placer o un dolor que después te proporcione placer. Es bueno esto porque es un matiz, porque con el estoicismo nos quedamos un poco con el budismo, ¿no? No reacciones al insulto. Vamos a ver, hay un insulto como tonto, pero si ya se llega a un insulto mayor o a una acción hostil mayor de otra persona, no podemos quedarnos un ser humano que quiera sobrevivir sin reaccionar.
hay que reaccionar. Reaccionar, pero de una manera moderada y de una manera prudente. Esa sería la diferencia. ¿Por qué le he llamado el bien vivir y no el buen vivir? Pues yo no sé si en Venezuela también se le da ese matiz. Evidentemente las dos palabras, adjetivos, tienen la misma raíz griega del eu, del bien, pero el buen vivir aquí es como una persona que vive relajadamente, con muchos lujos, mucha bebida, muchas mujeres, hombres, coches, casas. Esa es una deformación de lo que es el bien vivir. El bien vivir es saber lo que es bueno para uno, no porque alguien te lo ha dicho y tú sufres por conseguir eso y realmente después, una vez que lo tienes, ves que no era lo que tú querías. Vivir bien es otra cosa que tener un buen vivir. Vivir bien es no tener necesidad de lo básico y a partir de ahí, dice Epicuro, no hay que resignarse. Oye, cuantos más placeres mejor, pero que sepas que si tú superas el límite básico que es la ausencia de dolor, cuando tú coloreas tu placer puede llevarte a dolores. Una comida copiosa está muy bien, pero evidentemente eso tiene unas consecuencias. Beber mucho también no dice que no bebas, no dice que no practiques el sexo, pero que todos estos elementos, que algunos de ellos son deseos naturales pero no necesarios, pues eso mismo, no es necesario satisfacerlos siempre o no con la intensidad que hoy en día nos obliga, ¿no? Lo que nos rodea, ¿no? A tener muchas cosas y hacer muchas cosas sin pararnos a pensar. Esa sería la diferencia. Así que entronca un poco con el estoicismo, pero yo creo que va un paso más allá. Nos ayuda a discernir hasta dónde podemos llegar en la manera de posicionarnos ante lo que nos rodea. Porque el estoicismo yo creo que al final es mucha resignación. El epicureísmo no lucha contra las circunstancias, pero intenta sacar provecho de las mismas y pone el límite de la actuación de alguien en el placer que le proporciona eso, entendiendo el placer como la ausencia de dolor. Es decir, profesor, es como vivir con lo que se tiene, con lo poco o lo mucho, pero vivir bien dentro de las posibilidades. No sé si me equivoco como lo estoy interpretando, pero en todo caso, o en una parte de su libro, habla de, de la teoría y de la praxis. Interesante de la teoría, pero eh, en un momento dado y sobre todo en esta vida, pues, no en esta que estamos viviendo, sino siempre, la teoría y la praxis no llegan a ser uno solo. Así es, nunca, yo creo que nunca, ninguna teoría, por muy bien intencionada, ideología, política, religiosa, ha llegado a tener una praxis tal cual como está plasmada en la teoría. ¿Por qué? Porque primero, es una teoría. La teoría está hecha por unas personas concretas con unas circunstancias determinadas. Y cuando se lleva a la práctica se aplica por otras personas que también tienen sus circunstancias y que al mismo tiempo están en una época histórica concreta. Entonces son tantas variables que siempre es difícil que aquello que está plasmado en un papel o una declaración solemne se pueda llevar a la práctica. No obstante, eso no impide que sí que se pueda cumplir parte de esos programas. Y no todos los días, evidentemente, como cuando uno tiene que ir a una terapia, al psicólogo, no es que se cure inmediatamente, es un trabajo cotidiano, con avances y retrocesos, muchos. Pero hoy en día tenemos baja tolerancia a la frustración. Si algo no nos sale bien a la primera, pues ya parece que no nos sirve. Pasamos a otra cosa. No me sirve esta ideología, me cambio a otra. No me va bien el coche, el que puede también, claro. Cuando hablamos de dinero, me compro otro. No me gusta lo que me ha dicho esta pareja, pues me cambio de pareja. No me paro ni a conocer. Entonces hay que darle un tiempo para que la teoría pueda ser praxis y corregirla, porque la realidad es la maestra más grande que tenemos. En eso sí que tienen razón los estoicos, que un poco hay que adaptarte a lo que te viene. Tú tienes una teoría que está muy bien, porque tienes tu brújula. Hoy en día la gente no tiene brújulas. Las brújulas
son consignas políticas, son ansiolíticos de la farmacia, son drogas o son distracciones varias, que está bien el ocio, pero no tienen unos principios. Está bien tener unos principios, pero saber que esos principios pueden variar, no ser tampoco fundamentalista. La praxis, para que se cumpla la teoría, no debe ser fundamentalista. Cuando queremos aplicarlo al pie de la letra a algo, casi nunca se cumple tal cual, al contrario, muchas veces se deforma y acaba siendo lo contrario. Y tenemos todas las revoluciones que ha habido a lo largo de la historia. Los pensadores que pusieron las ideas sobre un papel lo habían estudiado todo muy bien, pero en la realidad cambia radicalmente. Entonces es un trabajo más que colectivo, individual. Profesor, en el día de hoy, bueno, históricamente la creencia en Dios está basada básicamente en un acto de fe. ¿Qué nos dice el arte del buen vivir, el epicureísmo específicamente sobre el silencio de Dios? El silencio de Dios, Epicuro lo explica y al principio de su tetrafármaco, que son los 4 remedios para la buena vida. Los dioses, si existen, que él no duda de que existan, no se preocupan de los asuntos humanos. A Dios, a los dioses, no se les puede hacer responsables de las circunstancias y las adversidades o fortuna del universo, de la Tierra y de los seres humanos. Ahora bien, sí que son un modelo para aquel que quiere alcanzar la felicidad, pues son seres que no están en la lucha, no están en la ambición, están en un estado de indiferencia alegre, es decir, no se parecen a los seres humanos, no son antropomórficos, no tienen pasiones, pero son felices, sin embargo, porque el silencio de Dios es muy embarazoso y se ha tenido que justificar con algo que Epicuro no niega, Nietzsche sí que lo niega, que es la libre voluntad. Es decir, Dios bastante trabajo ha tenido, que ha hecho el universo y ha creado a los seres inteligentes y no inteligentes como para estar cuidando de ellos. Les ha dado un tesoro que es la libertad, el libre albedrío. Por tanto, ellos son los que tienen que hacer que se cumpla esa idea suprema, ¿no? Y los hombres, como pasaba antes cuando hablábamos de la teoría y la praxis, lo estropean todo, ¿no? Utilizan la revolución industrial para crear campos de exterminio en masa, en vez de para mejorar, que también la medicina. Todo ha avanzado, pero ha avanzado primero en el campo militar y después se ha aplicado al campo civil, hasta Internet, las telecomunicaciones, todo eso. Entonces, ese silencio de Dios, Epicuro lo tiene claro. No hay que denigrar a los dioses, no hay que dejar de participar en lo religioso porque une a la gente, porque tiene ideas positivas, pero no esperes que intervenga un ser que está en otra dimensión para ayudarte en tus circunstancias personales. Tú tienes que ser el que te saques de tus problemas. Claro, eso es bastante realista, pero sin embargo, la población humana, nosotros, en el mundo siempre, cuando tenemos algún problema, sobre todo económico, uno puede ver que los que son, tienen la fe cristiana, la fe católica, nos dirigimos al Señor para pedirle fortuna, tranquilidad, bienestar, y cuando lo mismo hacen los seguidores de Alá y lo mismo hacen el resto del mundo, todo es gracias al Señor. Y si, por ejemplo, cuando venimos a Estados Unidos, que encontramos esa comunidad de religiones que hay acá, una inmensa, una cantidad enorme, el pastor es el que se encarga de comunicarse directamente con Dios para proveer o no. ¿Cómo agarrar eso de entre las manos y manejar esas realidades? Está claro que le escuchaba hace poco a un actor muy famoso, un actor de teatro mexicano, que él decía en una entrevista, la gente de hoy está pensando en que si pide las cosas se les van a dar. Pide y se te dará, por ejemplo, le decía, como que sí, no, muévete, trabaja, haz el esfuerzo y conseguir lo que tienes. No es desde allá.
que te van a venir las cosas, tiene que ser producto de tu trabajo, pero en todo esto, cómo poder manejar toda esta cantidad de, llamémoslo así, de energías y de pedidos y de creencias que tiene el ser humano. Para Epicuro la religión, repito, no es un problema y al contrario, como bien has dicho, al final parte de la iniciativa de uno que las circunstancias cambien, lo que no quita que uno a través de su fe se ayude a sí mismo. La fe es como una especie de refuerzo para que uno en sus momentos de gloria sea humilde y en sus momentos de miseria sea honorable, pensando que tiene alguien o algo que le respaldará y que no le dejará de lado cuando los congéneres muchas veces pues, provocan vergüenza o decepciones. Y más que a través de un pastor, que yo no digo que sirva, es uno mismo quien tiene que hacer el trabajo, pero sabiendo siempre que no, yo creo que no es contradictorio creer o tener ideas religiosas y ser realista. Al contrario, creo que se complementa, porque por muy realista que uno quiera ser, muy ateo, siempre hay momentos de debilidad, en una situación grave, de enfermedad, en que uno quiere acudir a lo que sea, agarrarse a lo que sea. Poca gente acude serena a su destino delante de una enfermedad mortal, delante de un accidente, de un asesinato trágico. Necesita el ser humano, lo necesita, es así. No lo podemos negar. Por tanto, eso mientras sirva para ayudar, está bien. Ahora, si uno se crea una realidad paralela, un mundo al que lo fía todo, y si eso no ocurre, se siente abandonado, eso es nocivo, es negativo. Entonces es difícil encontrar un equilibrio para que lo religioso no se convierta en un obstáculo para que uno pueda progresar. Por otra parte, en esta sociedad que está totalmente separada de lo religioso, en Occidente lo que vemos es pues, un desastre bastante notable porque la juventud no tiene ningún valor. Es decir, se han sustituido los valores religiosos por valores éticos en la ilustración, pero es que esos valores éticos ahora tampoco valen ya, valen lo estético. Entonces la religión tiene una función, siempre la ha tenido, ha servido para dominar a las masas, eso es innegable. Se han hecho genocidios en su nombre, pero en el nombre de muchas ideologías no religiosas también se han cometido. No hay que ponerse la mano en la cabeza. Por lo tanto, yo creo que hay que encontrar, como todo en la vida, como decía Epicuro y Aristóteles, el término medio. Puede uno tener sus ideas para intentar religiosas y sus creencias para intentar circular por el mundo, pero sabiendo que en última instancia todo pasa por él. Que se reconforte está bien, pero que no piense que todo se debe a algo que no puede tocar o que no puede sentir más allá de su fe. Ese sería el punto de encuentro, porque cuando uno tiene una fe tan fuerte también, si no se cumple lo que espera, acaba perdiendo esa fe. Casi es mejor tener un equilibrio, porque el ser humano es un ser contradictorio y que es un animal y tiene unos instintos y hay momentos en que se siente más cercano de lo espiritual y otros de lo carnal, y es normal. Lo otro sería contranatural. Entonces es lo de siempre, el equilibrio, buscar el equilibrio, que un poco Epicuro pedía eso, como Aristóteles, del que toma bastantes ideas. Profesor, su libro realmente a mí me encantó y seguramente los libros que a mí me gustan suelo leerlos varias veces. Pero porque me pasó además por un montón de cosas que me pasó hasta por Alejandro Magno, por ejemplo, que es un personaje que yo admiro enormemente. Y leyendo el libro me surgió la pregunta, ¿cuánto de Epicurio o de los estoicos tenemos nosotros los seres humanos hoy? ¿Es posible tener esa mezcla al mismo tiempo? Se lo pregunto porque Estados Unidos es un país en donde la concentración del capital se materializó. Y hoy conseguimos personas que tienen una fortuna que es igual a 4 o 5 países latinoamericanos, al PBI o a la sumatoria de los PBI de 3 o 4 o 5 países latinoamericanos. ¿Dónde podríamos ubicar a esa gente? Se supone que por un lado estoico, pero también un lado de epicurio, por la forma de vida, por ese tipo de cosas. ¿Dónde ubicar, por ejemplo, a un señor como
Elon Musk o el señor Bezos, que es el dueño de Amazon. ¿Es que es posible hacer esa ubicación o no es posible hacerla? Y en el caso me llevó a tocar a ese personaje que yo admiro mucho en la historia, que es Alejandro Magno, porque yo creo que él de alguna manera era epicurista, no era otra cosa. Es decir, hizo la guerra, hizo todo eso, creó ese gran imperio, pero en el fondo era eso. Sí, Alejandro Magno evidentemente fue un líder, un general, un político distinto porque él hubiera podido sustituir lo que fue Roma. Roma fue otra cosa totalmente distinta por la cultura helenística que tenía y la filosofía que le había inculcado Aristóteles. Él quería conquistar el mundo conocido, pero para él la civilización estaba en Oriente. Y aunque eran pueblos como el macedonio del que provenía, el que estaban muy retrasados, entre comillas, algunos de ellos en Afganistán, por ejemplo, respecto de los territorios del sur de la península balcánica y de las islas del mar Egeo y del mar Jónico, no obstante, él quiso mezclar, quiso aprender, quiso unir, hacer un imperio multicultural, pero no con una ansia de duración como los romanos. Por eso el imperio romano duró lo que duró, y las calzadas y el derecho romano y todo eso son aportaciones, y la lengua, ¿no? Innegables, pero todo estuvo hecho con una finalidad de dominio puro y duro. Alejandro Magno era más como un artista. Evidentemente ahí ha habido muertos, ha habido campañas militares, no vamos a embellecer lo que fue, pero es una manera asiática de ser, una manera distinta, aunque él provenía del norte de los Balcanes, pero su obsesión era derrotar y ocupar el lugar del imperio persa, y sabemos que la civilización nació en el Próximo Oriente y él murió en Babilonia, en el territorio donde nació lo que conocemos como la cultura realmente occidental, porque los griegos y los egipcios bebieron de aquellas fuentes. Eso por una parte. Hoy en día, comportamientos puros y duros de epicúreos o de estoicos, pues eso es imposible. Esta gente que es tan rica, que ha alcanzado el sueño americano, el American Way of Life, pues yo no sé la felicidad de esta gente hasta dónde llega. Porque tener muchos bienes, esto ya viene en la Biblia también. El pobre por la noche descansa por dos razones: porque está molido de trabajar y porque no tiene nada que guardar. El rico está descansado, está comido, pero por la noche no puede dormir. Tiene que ver qué hace con su dinero, con sus bienes, cómo hace que crezcan, cómo los protege. Esta gente tendrá otros problemas de estrés. Eso no significa que el de abajo tiene que conformarse y seguir siendo un pobre y un explotado, ni mucho menos. Pero tenemos que analizar, los que tenemos la fortuna de estar en una zona intermedia, que sería la aspiración deseable para todo el mundo, ¿no? Que tener tanto poder y tanto dinero, al final, es una felicidad aparente, ¿no? Porque sí, lo que quieres lo tienes, pero cuanto más tienes, más quieres. Son cosas de perogrullo sencillas, pero es que es así realmente. Y lo que esta gente lleva a la práctica es un hedonismo malentendido, el amor al placer. Pero es que no disfrutan. Ellos se mueven como el resto de la sociedad por el deseo. Disfrutamos o nos excitamos más con el deseo que el placer. Cuando uno obtiene aquello que anhela, deja de estar feliz. Y cuando realmente el objetivo es un fin. Ahora todos son medios. La razón instrumental. Las personas son medios para conseguir otros medios, porque realmente, al final, ¿cuál es el fin? ¿Hay algún fin en esta carrera por tener más, por ser más? Si cuando tienes más o eres más, envidias a lo mejor a uno que está debajo de ti porque tiene una casa más pequeña pero más bonita, una esposa, una familia, no sé, no tienes amigos de verdad. Cuando eres tan poderoso, tienes muchos amigos, pero realmente ninguno auténtico, ¿no? Se ve cuando uno está en la miseria, en la enfermedad, quién es su amigo. Entonces, hoy en día esas ideas de Epicuro, no, la deformación de las mismas, ¿no? Nunca jamás dijo Epicuro que cuanto más mejor, ni mucho menos. Dijo que menos es más. Y que si quieres más, de acuerdo, si puedes, disfrútalo, no te amargues, pero
Eso conlleva unas consecuencias, lo que decíamos. Un millonario tiene que mirar debajo de su coche, cuidar cuando lleva a los niños al colegio, porque cualquiera puede secuestrarlos y pedirle un rescate multimillonario. En su casa tiene que tener seguridad. Es decir, ¿eso es la felicidad? ¿O es feliz aquel que está como el expresidente de Uruguay en su casa tranquilamente, sin tener que tener escoltas porque no tiene nada que le puedan robar? Él es feliz con lo poco que tiene. ¿Para qué necesita más? Si lo necesitas, todos deberíamos tener unos derechos y unos servicios mínimos. Eso va con la dignidad humana. Pero más allá de ahí, lo que diría Epicuro, ¿para qué más? Si una persona de estas coge una enfermedad terminal, puede ir a los mejores hospitales. Al final, poca diferencia habrá. Por tanto, no somos tan distintos. Pero nos hacen creer, incluso gente menos poderosa a través de las redes sociales, que su vida es maravillosa y es como un decorado de una película de romanos de los años 60. Es cartón piedra. Si rascas un poco, detrás no hay nada. Profesor, muy bien, tengo como una serie de preguntas, vamos a ver si me puede dar una respuesta integral. Lo primero, sobre la existencia, ¿no? Los seres humanos nos preguntamos mucho por qué existe algo en vez de la nada, ¿no? De por qué existimos, y son preguntas que a lo largo de la historia se ha hecho la filosofía. Eso quiero ligarlo también con el tema del bien y el mal, esa dicotomía, esa dinámica entre el bien y el mal. ¿Qué visión tiene el epicureísmo sobre esa dicotomía entre el bien y el mal, la existencia? Adicionalmente, usted tiene un capítulo en el libro que se llama Lecciones para un mundo convulso, filosofía para un mundo convulso. Yo me pregunto, y citando a André Gide, que decía: todo ya se ha dicho una vez, pero como nadie escucha hay que decirlo de nuevo. Me pregunto si todo lo que han dicho ya los filósofos clásicos, de acuerdo al estudio que usted ha hecho, de alguna manera ya se ha dicho todo, y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es que lo olvidamos, y entonces tienen que surgir de nuevo voces para recordárnoslo. La voz suya, por supuesto, muy importante, recordándonos de nuevo lo que ya han dicho algunos clásicos, y usted lo adapta al mundo moderno. Pero me pregunto por qué somos tan olvidadizos, ¿no? Y hay un oyente que hace una pregunta, dice: ¿el estoicismo, en su opinión, es más espiritual que el epicureísmo o no? Creo entender que no, pero espero su respuesta a esta integralidad de preguntas. En la existencia, porque existimos en vez de no existir, dicotomía entre el bien y el mal, porque siempre tenemos que repetir de nuevo lo que ya se ha dicho, si es que se ha dicho todo, porque somos tan olvidadizos, y este tema de la visión espiritual o no de una corriente frente a otra. Pues bueno, sobre la existencia, primero la religión y después la ciencia intentan buscar cada una en su camino. Al final, la ciencia es otra metafísica más, otro mito que intenta explicar la realidad. De acuerdo, Es decir, podemos estar aquí por casualidad o el que crea por un destino. En cuanto al bien y al mal, el bien y el mal son connaturales al ser humano, que tiene la capacidad de discernir entre lo que está bien o lo que está mal. A un animal no se le puede pedir. La libertad humana tiene un precio, que es ese, que uno puede decidir según unas premisas lo que está bien o lo que está mal. En cuanto a los mensajes repetidos, pues desde las antiguas escrituras, tanto paganas como, es decir, de religiones paganas, como del cristianismo, del judeocristianismo, se está repitiendo lo mismo. Los mensajes están ahí desde siempre, solo que no los queremos ver. Queremos que nos presenten más atractivos, con un libro de autoayuda, con una película, con un documental, pero todo está ahí. El ser humano es el mismo, aunque vivamos ahora en la cuarta revolución industrial, casi desde el neolítico ahora el ser humano es el mismo y tiene las mismas angustias y preocupaciones, aunque ahora nos jactemos de estar en la cumbre de la civilización. Pero no es así. En cuanto a la espiritualidad, a ver, Epicuro no es para nada una persona que vaya en contra de lo espiritual, y de hecho la ataraxia, la paz mental, es algo muy espiritual, porque cuando uno está en paz mental está en conexión con su espíritu. Entendámoslo como una parte del cuerpo o como algo que está más allá de ese cuerpo.
y el estoicismo es más árido, digamos, espiritual, es más monacal, más cercano a los monjes que vivían en el antiguo Egipto, en el cristianismo primitivo, ¿no? Apartados, eremitas. El epicureísmo dice que aunque estés rodeado de mucha gente, puede estar dentro de ti. No dice que te apartes del mundo, pero eso no significa que por no vivir apartado del mundo no puedas vivir tu espiritualidad. Por ejemplo, eligiendo una comunidad de amigos concordes que compartan los mismos valores éticos y morales, que ayuden a progresar, y a partir de ese grupo a todo aquel que se quiera unir, porque Epicuro abre su predicación a todos, como han hecho grandes maestros, tanto religiosos como no religiosos, pero es consciente de que el ser humano pues, es muy variable y que no se puede confiar que todo el mundo vaya a seguir ese camino. Es algo abierto para que quien quiera lo siga y quien no, pues que se busque su manera de vivir. Profesor, em, al mismo tiempo que leí su libro, leí también otro trabajo bien interesante, y una de las cosas que me pregunté fue por qué el epicureísmo no sobrevivió tanto como ha sobrevivido otras corrientes filosóficas, como es el caso del estoicismo. Pues, por ¿Es la ejemplo, modernidad lo que ha hecho todo eso? perdón, porque rechaza todo tipo de organización política, en el sentido de que él cree que hay que organizarse desde abajo, horizontalmente. En esto entronca un poco con las corrientes anarquistas, no con las comunistas que van verticalmente. Libertad para organizarse desde abajo. Eso atenta contra el poder político. Respecto de la dualidad antropológica, rechaza que el alma exista aparte del cuerpo, forma parte de átomos que están en el cuerpo. Eso va en contra del poder eclesiástico, que a través de la creencia en el alma hace que los fieles tengan que cumplir unas normas y tengan ciertos temores. Por otra parte, en cuanto a las normas, es relativista y convencionalista. No rechaza la justicia, pero dice que las normas que tienen una sociedad son tan válidas como las de otra. Por tanto, no hay un bien y una ley absolutos. Ahí entra lo del bien y el mal. Lo que es bueno para uno es malo para el otro. Evidentemente, para convivir hay que llegar a acuerdos. Pero eso, para un Estado que pretenda durar y que pretenda imponerse a un conjunto de personas, no le vale, porque eso es dar mucha voz y mucho voto a esa organización horizontal de la sociedad. Es decir, que haya un mundo aparte de este también, como el platonismo y después el cristianismo, eso lo rechaza, es materialista. Tiene una combinación de elementos que es como Jesús de Nazaret al final, que Jesús no fue un revolucionario, pero aquello que dijo podía haber provocado una revolución en las personas que subvertiera el orden, no solo contra Roma, sino dentro de la propia jerarquía de Israel. Por lo mismo pasa con Epicuro. Epicuro no encabezó ninguna guerrilla, pero es que sus ideas estaban anticipando, creo yo, la corriente ácrata o anarquista, ¿no?, de organización desde abajo. Participamos en la vida política, pero sabemos que la justicia humana está errada. Creemos en la justicia humana, pero de un conjunto de ciudadanos que libremente deciden asociarse y comparten unos valores que saben que les van a aportar seguridad, que Epicuro estaba también preocupado en esa época tan terrible, como ahora también, ¿no?, por la seguridad. Y para vivir con seguridad hay que forjar amistad. La amistad nace por el interés, pero de verdad crece cuando va más allá del interés. Es un filósofo pragmático, pero que canta a la amistad y canta al amor al prójimo, y dice que cuando uno da a otro se siente mejor que cuando recibe de él. Hasta tiene puntos de conexión con el cristianismo, y de hecho en un principio el cristianismo no estaba totalmente en contra hasta que se oficializó dentro del Imperio Romano y continuó con esa persecución de esta ideología tan rompedora, a diferencia del estoicismo, que se unió al poder, porque muchos, por ejemplo, Séneca fue consejero de Nerón, ni más ni menos. Con eso ya lo hemos dicho todo.
Profesor, nos queda un minuto, pero es inevitable que le haga una pregunta que puede pecar de simplista y reduccionista. Usted que ha estudiado los clásicos y sabiendo que es muy difícil preverlo, porque hay momentos en que una corriente históricamente surge, vuelve a entrar en el silencio, por lo menos hemos visto como una doctrina filosófica como el budismo y muchas religiones orientales cobran mucha importancia hoy en día en comparación a 50 años atrás, en Occidente sobre todo. ¿Usted se atreve a proyectar qué corriente filosófica clásica en este mundo convulso actual pudiera ir ganando de nuevo un posicionamiento o es algo muy difícil de determinar? Es muy difícil de determinar? Y el budismo, que como usted dice está en auge, Nietzsche ya predijo que eso era una religión de la decadencia de una sociedad agotada, cansada, que no es capaz de salir adelante. Y eso le interesa al poder, que la gente sea derrotista. La corriente estoicista que está en todas las librerías, cuidado con eso, porque es como un poco un conformismo. No debería ser así. Yo creo que una filosofía del futuro debería ser una filosofía vitalista, una filosofía como la de Nietzsche, una filosofía como la de Epicuro y de cualquier otro pensador de la antigüedad que llamara a vivir, no a encogerse de hombros, no a encerrarse en uno mismo, sino a abrirse con precaución, evidentemente, porque sabemos que el mundo es peligroso como ha sido siempre. Antes había bestias, animales sueltos y ahora hay otro tipo de peligros que son más vergonzantes porque vivimos en un mundo racional y en un mundo de derechos humanos. Eso es lo más sagrado. Entonces, ¿qué ideología? Difícil de discernir. Al poder le interesan ideologías que apacigüen, que calmen, que hagan que la gente se conforme. Yo propondría filosofías que llamen a la gente a reaccionar, no violentamente, a tomar conciencia y a intentar cambiar desde abajo, porque el cambio tiene que venir desde abajo. Ya sabemos que derrocar gobiernos, sean democráticos o no, o multinacional, eso es imposible, pero con un pequeño gesto en nuestra comunidad, en nuestra familia, yo creo que así a lo mejor algún día el ser humano despierta y quiere vivir la vida como los clásicos, ¿no? Que no tenían miedo como Alejandro Magno a nada y tiraban para adelante con lo que fuera y sin imponerse a los demás violentamente tampoco, ¿no? Sabiendo dar y recibir. Pero es difícil decir cuál ideología sería Profesor, más. esa es una excelente respuesta. Muchas gracias. Ha sido un placer conversar con usted en el día de hoy, este interesante tema, el arte del buen vivir, con el profesor Joaquín Riera en el séptimo laberinto. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Saludos a Luis, saludos a Mayerly, Andy, en todo en la visión. Muchas gracias y lo esperamos la próxima semana. Luis. Muchas gracias, profesor. Ha sido realmente un honor conversar con usted. El honor ha sido para mí. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima ocasión.